Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre lo que vamos a ver aquí sobre los misterios. Te damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre los misterios del reino de Dios. ¿Ya? Y hoy vamos a ver el segundo misterio, que es un gran misterio. Entonces, algo que es muy importante para nosotros. Entonces, vamos a Efesios 5. Efesios 5. Efesios 5 y versículo 32, la Biblia dice, este misterio grande es. Entonces, vamos a ver. Mas yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, Cristo y la iglesia. Y la razón por qué este misterio es tan grande, tanto como el misterio de la piedad, es porque es algo muy importante. Es básicamente doctrina básica para un cristiano que renació. Vas a aprender las cosas básicas de usted siendo parte de la iglesia de Jesucristo, lo que debes hacer para crecer en la fe. Todas esas cositas son conectadas a este misterio. Yo tengo una serie sobre la iglesia, entonces si quieres aprender mucho sobre esos asuntos, puedes checar eso. Okay. Pero la grandeza es porque hay múltiples facetas entre la investigación sobre este misterio. Entonces lo que voy a intentar de hacer hoy es como resumir todas esas facetas para que podamos ver a lo menos la conexión entre los tres y ver la plenitud de este misterio de Cristo y la iglesia. Okay. Y eso comienza con viendo la iglesia como el cuerpo de Cristo. Me imagino que escuchaste eso. Okay. Vamos a 1 Corintios 12, porque todo comienza contigo, si realmente eres salvo o perdido, si realmente renaciste o no, si realmente eres parte de la iglesia de Dios o no. Y la Biblia dice que en 1 Corintios 12 y versículo 12, porque de la manera que es uno el cuerpo y tiene muchos miembros, empero todos los miembros de este un cuerpo, siendo muchos, son un mismo cuerpo. Así también es Cristo. Porque por un mismo espíritu somos todos bautizados en un mismo cuerpo, judíos o griegos, siervos o libres. Y a todos se nos ha hecho beber de un mismo espíritu. Y vea ahí que la Biblia dice que para que puedas ser parte del cuerpo de Cristo y ser un miembro de ese cuerpo, tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo en ese mismo cuerpo. ¿Sí, ve? Entonces la salvación tiene que ver con el Espíritu Santo metiendo a usted mismo en una manera u otra en este cuerpo que es la iglesia. Y la pregunta es, ¿el cuerpo es de quién, cierto? Bueno, en Efesios 5 y versículo 30 la Biblia dice, porque somos miembros de su cuerpo, el contexto hablando de Jesús, de su carne y de sus huesos. Entonces el Espíritu Santo te bautiza en el cuerpo del Señor Jesucristo y por eso eres un miembro, una parte de los carnes y huesos del mismo Señor Jesucristo que está en la diestra de la majestad en ese momento en el tercer cielo. ¿Sí, ¿verdad? Entonces, un individuo es parte del cuerpo de Cristo por este proceso espiritual que Dios hace cuando arrepientas hacia Dios y pones su confianza en el Señor Jesucristo. ¿Sí, no? Y es importante saber eso porque muchos miran ese versículo que ya leímos, 1 Corintios 12 y versículo 13, leen la palabra bautizado y piensan que eso requiere
que necesitas agua para ser salvo. Pero no dice eso. Dice que el Espíritu Santo te bautiza en el cuerpo, en este caso el cuerpo de Cristo. Es algo espiritual, no tiene nada que ver con agua. Entonces, por eso que una de las razones de ser fiel a este misterio, este gran misterio, es para evitar esta mentira que la salud es por un bautizo de agua, un bautismo de agua. Y ya sabemos que hay muchos en estos días que creen que tiene que ser bautizado con agua para que pueda ser salvo. ¿Sí, verdad? No funciona así, para nada. Siempre el Espíritu de Dios metiendo a usted en el cuerpo de Cristo. Pero eso es doctrina básica, ¿no? Entonces vamos a exponer o extender esa doctrina un poco más para que pueda mostrarles que hay mucho más. Por eso este misterio es tan grande. Y la primera pregunta es, ¿cómo funciona este bautismo que hace el Espíritu Santo? ¿No? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo es que el Espíritu de Dios me mete en Cristo? Buena pregunta. Okay. Vamos a Romanos 6. Romanos 6. Romanos 6 y versículo 3 dice, y Pablo está hablando a nosotros, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, si eres metido en el cuerpo de Cristo, estás en Cristo, eres bautizado en Cristo, tiene nada que ver con agua? No dice bautizado en agua, eso es lo que dice la Biblia. Bautizados en Cristo Jesús, ¿somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él en la muerte por el bautismo, es decir, el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí ve? El Espíritu Santo nos bautiza a nosotros en Cristo en su muerte, es lo que está diciendo. Para que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y por un bautismo espiritual, el Espíritu Santo te mete en la muerte de Jesucristo para que eres parte del proceso de Jesús. Cuando Él murió en la cruz, fue sepultado 3 días por sus pecados y resucitó a los muertos, mostrando que Él es Dios manifestado en la carne, el misterio de la piedad. ¿Sí, ¿verdad? Y es por eso que eres justificado, como ya vimos en esta serie. Es por eso que puedes tener novedad de vida, porque el Espíritu te bautizó en el cuerpo de Cristo, para ser participante de su muerte, sepultura y resurrección. Bien, no más. Vamos a Colosenses 2. Colosenses 2. Y esto en Colosenses describe lo que está haciendo Dios. Puede ser que ya piensas que es algo físico que tiene que ver con agua, como estás bañando en un tanque o algo así. Sabes que si era así, me bautizo cada día cuando me baño, pero obviamente no es así. Buenos días, hermana, que Dios te bendiga. Colosenses 2 y versículo 9, la Biblia dice, porque en él, hablando de Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, misterio de la piedad, ¿cierto? 10. Y en él estáis completos, el cual es cabeza de todo principado y potestad, en el cual también estáis circuncidados de circuncisión no hecha por manos. ¿Sí ven? No es algo que puedes hacer con su mano, es algo de Dios. En el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne. Dios separa el cuerpo de los pecados de la carne cuando Él hace este bautismo que el Espíritu Santo hace. Él saca sus pecados de algo de ti. Es su alma, okay, para que sepa, pero estudiando todo eso es un estudio largo. Okay. Pero siguiendo, por la circuncisión de Cristo, por eso eres metido en la muerte de Cristo para participar en esta circuncisión de Cristo cuando Cristo se separó. Él dio su espíritu al Padre, su cuerpo murió ahí en la cruz y su alma se fue a las partes profundas de la tierra. Circuncisión, separación, ¿sí ve? 12.
Ve acá hay un colon, los dos puntos, entonces explicando qué es esta circuncisión. Sepultados juntamente con él en el bautismo, ¿sí ve? Romanos 6. ¿Ve la conexión? En el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios. Dios hace la operación, por eso es algo que no es hecho de manos. Que le levantó de entre los muertos, y por eso cuando Jesús resucitó ya no era considerado un muerto, y es lo mismo contigo, cristiano. Eres resucitado de entre los muertos, esa es la promesa que tienes. No vas a ser parte de esa segunda muerte, dice la Biblia. 13. Y a vosotros, estando muertos en los pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Sí ve cuántos pecados? No dice perdonándoos de los pecados de nuestro pasado, el tiempo antes de conocer a Cristo. No, todos. Lo que hiciste antes, lo que harás en el futuro y lo que haces en el presente. Todos. ¿Sí, ve? Y es por reconociendo esta doctrina que puedes entender un poco por qué la verdad es que tenemos seguridad eterna. O como dice la Biblia, aseguranza eterna, como dice Juan, en primera de Juan. Sabes realmente de corazón que tienes vida eterna. No hay duda. Tienes certidumbre y certeza sobre eso. ¿Sí, ve? Porque fuiste perdonado de todos sus pecados, no solamente algunos. No, eso no puede ser, Manuel, no puede ser. Acuerda que Jesús murió 2000 años antes, entonces técnicamente todos sus pecados son en el futuro de Calvario. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Te ayudo más. Colosenses 3 y versículo 3 dice, porque muertos estáis, acuerdo a Romanos 6, moriste, no reconoces que moriste con Cristo, estás en la cruz doctrinalmente, en los ojos de Dios el Padre. Si ve Manuel Hernández, él murió cuando él ponía confianza en Cristo, morí. Yo soy algo nuevo, una nueva criatura. Siguiendo. Porque muertos estáis y vuestra vida está guardada con Cristo en Dios. Y acuerda que Cristo está en la diestra de la majestad. Mi vida no está aquí, está en Cristo ahí. ¿Sí ve? Seguridad eterna. Mi vida no está aquí, pero sigues viviendo. Bueno, ¿cómo digo? En el próximo mensaje vamos a ver otro misterio que explica qué está pasando en este momento. Mostrando por qué puedo vivir en la carne sabiendo que mi vida realmente está con Cristo. ¿Sí, ve? Pero si está con Cristo, ¿cómo es que yo puedo perder mi salvación? ¿Cierto? Entonces eso es otra mentira. Si no entiendes esto sobre Cristo y la iglesia, vas a pensar que puedes perder su salvación como si fuera que su vida sigue en sus manos y no está contigo, está con Cristo en Dios. ¿Sí, verdad? Pero todo eso es básico, ¿no? Y es por eso que Pablo dijo en Romanos 8 y versículo 38, acuerda, nuestra vida está guardada con Cristo en Dios. Entonces Pablo dijo, porque estoy cierto que ni la muerte ni la vida, ¿sí ve? Su vida tiene nada que ver. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe por qué? Porque la vida de Pablo estaba con Cristo en Dios. Y él sabía eso. Seguridad eterna. Entonces, si no crees eso, no eres fiel, no eres un dispensador de los misterios de Dios. ¿Sí, ve? Ya estás viendo que hay muchas personas que son salvos, que son cristianos en esa manera, pero no son fieles a los misterios de Dios. ¿Sí, ve?
Ni siquiera llegamos al resto de la profundidad de este gran misterio. Porque también mirando la iglesia como el cuerpo de Cristo también es conectado de siendo parte de su iglesia local. Esa iglesia donde asiste en los ojos de Dios es el cuerpo de Cristo para ti cuando estás aquí caminando en la tierra. ¿Sí, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Acuerda que históricamente Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Corinto. Una iglesia que él comenzó allá en esa ciudad. Entonces, una iglesia local, ¿cierto? Y él dice, versículo 14. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, hablando de ese lugar. Una iglesia local tiene miembros que son parte de ese cuerpo, ¿sí ven? Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y aquí Pablo comienza dando una ilustración, comparando partes del cuerpo, diciendo que vea, el dedo es una cosa, mano es una cosa, ojos otra cosa, pies otra cosa, pero necesitas todos esos miembros para tener un cuerpo. ¿Sí ven? Diferentes miembros, personas diferentes. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos por sí, en el cuerpo como Él quiso. Que si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Bueno, eso es bueno entender. ¿Tienes eso? Somos un cuerpo, no un miembro. Porque si solamente todos son ojos, si solamente todos son el pastor, no tienes iglesia, por ejemplo. ¿Sí, ve? Hay diferentes partes con la iglesia local. Y Dios quiere meternos ahí como miembros haciendo nuestra parte en esa iglesia. 20. Mas ahora muchos miembros son, pero sin embargo un solo cuerpo. No puede el ojo decir a la mano, no te he menester, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes los miembros del cuerpo que parecen más flacos son mucho más necesarios, y los miembros del cuerpo que estimamos menos dignos, a estos ceñimos más honrosamente, y los que en nosotros son menos decentes tienen más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad de nada, mas Dios templó a una el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya disensión en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Y la razón de la iglesia local es para que podamos ayudar a uno a otro siendo hermanos, para que todos puedan crecer en la fe en esa iglesia local y servir a Dios en nuestra comunidad. Es muy importante entender, hermanos, que todos no van a tener el mismo crecimiento en la fe que usted. Hay algunos que son flacos, algunos que van a ser más fuertes, pero cada uno es importante. Cada miembro de esa iglesia local tiene algo que Dios quiere para ellos, para hacer en esa iglesia local. Y tú debes dedicar su vida a ellos, ayudándoles a encontrar y saber qué deben hacer para Dios ahí. Y ayudarles con ese propósito, estimando a ellos mismos más que usted, dándoles más honor sabiendo que su meta es que ellos siguen a Dios tanto como usted ya siga a Dios. Y yo hablo así porque la mayoría que escucha mis mensajes son padres y madres en la fe. Ya son discípulos, ¿cierto? Usualmente a los carnales no les gusta nada que digo porque eso le dan demasiada convicción. Qué triste. Espero que el Espíritu Santo les hable. Pero yo hago esto esperando que ellos buscan a Dios y pueden crecer en la fe. Y Dios quiere que usted, cristiano, eres parte de una iglesia local. Si no eres, si estás siendo rebelde a eso, estás siguiendo una mentira y no eres fiel a este gran misterio de Cristo y a la iglesia. 26. De tal manera que si él, un miembro, padece, todos los miembros a una se duelen.
O si un miembro es honrado, todos los miembros a una se regocijan. Es por eso que oramos para los hermanos, somos parte de su sufrimiento y regocijamos cuando cosas buenas pasan para los hermanos, porque somos uno en esa manera en la iglesia local. 27. Vosotros pues, ve a Pablo hablando a esa iglesia local en Corinto, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Gloria a Dios. Entonces, para ayudarles a entender estas múltiples facetas sobre este gran misterio, quiero que miras estos tres como si fuera que estaba mirando a mí. Porque me está mirando a mí y ves mi cuerpo, ¿cierto? Pero todos saben que tengo dos, si eres salvo, si eres perdido, puede ser que tan estúpido que piense que no tienes alma ni espíritu. Eres necio, ¿ok? Su problema. Yo tengo otras partes, un alma y también tengo mi espíritu. Y es lo mismo con la iglesia de Dios. El cuerpo, puedes mirarlo como mi cuerpo, es la parte de la iglesia que vas a reconocer cristiano cuando estás aquí caminando con Dios en la tierra. Su familia, en este momento, en esta vida terrenal. ¿Sí ven? Ellos son como el cuerpo porque son la parte que puedes ver y reconocer. Entonces pone eso en su mente, porque cuando hablamos sobre edificio de novia, vas a ver la conexión con las otras dos partes de una persona que no podemos ver, que son ese alma y espíritu. Entonces, siguiendo. También la iglesia de Dios es comparado a un edificio. ¿Sí ven? Ya vamos a ver más sobre este gran misterio. Y si quieres, para los que ya hicieron estudios sobre esto, puedes pensar en este edificio como la iglesia militante. Esa parte de la iglesia que es visible en todas las partes de esta tierra. La iglesia global que puedes encontrar. Todas las iglesias locales con cristianos juntados y también algunos renacidos que son solos. Todos ellos visibles en la tierra en ese momento son algunos que son parte de este edificio porque están siendo edificados. Vamos a Efesios 2 para ver esto. Efesios 2. Efesios 2 y versículo 11 dice: Por tanto, tener memoria que vosotros que en otro tiempo erais gentiles en la carne. Vea que Pablo está hablando con la gente en Efeso, pero hablando de los gentiles en general. Un grupo más grande que solamente ellos que están ahí en la iglesia local de Efeso. Los gentiles. ¿Sí ve? Siguiendo. Que erais llamados sin circuncisión por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano. Que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los conciertos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y vea la comparación, gentiles con Israel o judíos, los dos grupos de dos hombres que son generales. Todos los hombres que no conocen a Cristo son judíos o gentiles, entonces más grande, todos en la tierra. Pero Cristo tenía un plan con su iglesia. 13. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, el que de ambos pueblos ha hecho uno solo, y ha derribado el muro de división que mediaba entre ellos, deshaciendo en su carne la enemistad, es a saber, la ley de los mandamientos que consistían en ritos, para formar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo así la paz. Y Cristo encontró una manera de juntar judíos y gentiles en un grupo, y eso es por medio de la iglesia. Entonces la iglesia consiste de judíos como Pablo y Pedro, y gentiles como, me imagino usted, si ya eres salvo, y yo mismo.
Si eres un hispano, eres un gentil. Usualmente, la mayoría. ¿Sí, verdad? Y es por lo que había hecho Cristo, y eso es un estudio largo de entender. Él puede juntar todos los hombres adentro de Él mismo, en su iglesia, gloria a Dios. Y es por eso, versículo 19, ¿sí ven? Cada punto que estoy mostrando puedes hacer más estudios porque este misterio es grande. Puede ser que nunca entiendes todo, hay mucho sobre esto. Las misericordias seguras de David, todo eso aplica a cada cristiano individualmente. Hay muchos de esos, muchas misericordias que David recibió, por ejemplo. Efesios 2 y versículo 19. Así que ya no sois forasteros y extranjeros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Amén. Edificados, ahora estás viendo eso, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo el mismo Jesucristo la principal piedra angular. Entonces, el fundamento propio es Cristo, Él es la parte que aguanta todo. Encima de Él son los apóstoles y profetas que dieron el Nuevo Testamento. Y la parte que podemos ver en estos días, la parte visible, la iglesia militante, son nosotros. Porque estamos leyendo la Biblia, ¿sí ve? Que fue dado por Cristo y por esos apóstoles que siguieron el Espíritu de Cristo. Siguiendo, 21. En el cual todo el edificio, bien ajustado consigo mismo, crece. Vea que la iglesia es comparado a un edificio porque Dios quiere edificarte, Él quiere que creces en la fe cuando estás aquí en la tierra, sirviéndole. Crece para ser templo santo en el Señor, amén. En el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios por el Espíritu. Gloria a Dios. ¿Sí, verdad? Y eso es el edificio. Tienes que entender lo que eres en ese momento. ¿Sí, verdad? Pedro lo explicó en esta manera. Vamos a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Y él dijo en versículo 4, al cual allegándoos como a la piedra viva, reprobada cierto los hombres, empero elegida de Dios y preciosa, eso está hablando de Cristo, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados para ser una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y eres una de esas piedras vivas que Dios quiere poner en su propio lugar, en esta tierra, siendo parte de la iglesia militante de Dios, ese edificio que otros pueden ver para que el Padre pueda manifestar Cristo por medio de usted a otros que no conocen a Él. ¿Me entienden? Okay. Es como si fuera que el edificio puede ser comparado a mi alma, porque mi alma es mi personalidad, es quien soy, pero no puedes ver mi alma. ¿Sí ve? Pero ese alma es conectado a esta tierra aquí que ves, mi cuerpo. Y también lo mismo, la parte que los hombres ven es el edificio, la iglesia militante en ese momento, y eso sigue en la tierra. Es con los cristianos que viven, es la parte visible. Pero yo mismo no puedo ver todos los cristianos de una vez. Hay muchos cristianos en este mundo que no conozco. ¿Sí ve? No puedo ver eso con claridad. Entonces puede pensar en eso como el alma de esta iglesia, de Cristo mismo. ¿Sí ve? Y como siempre, hermanos, puedes conectar esto a otra mentira. ¿Sí ve?
Porque usualmente vas a ver que hay algunos que dicen que la iglesia militante es solamente conectada a una denominación. Vea que nunca dije que tiene que ser un bautista de ser parte de la iglesia militante. Tienes que estar en Cristo, es lo que dice la Biblia. Y hay algunos que son salvos que no son bautistas independientes y eso es desafortunado para ellos. No van a crecer como deben si no tienen la doctrina correcta de la Biblia y encuentras la mayoría de esa doctrina con bautistas independientes. No voy a mentir sobre eso. Pero hay algunos que son salvos que son pentecostales y otros que son salvos que siguen en su confusión siendo parte de, por ejemplo, la iglesia católica porque no saben mucho, no realmente creen que están comiendo Cristo, no creen nada de eso, no saben el catecismo, pero siguen ahí creyendo que confiaron en Cristo y su obra para salvarles, pero siguen con los ritos en confusión. Eso puede pasar también. Yo conozco un pastor que siguió en la iglesia católica después de siendo salvo para 4 años, hasta que alguien le enseñó las cosas que están en la Biblia, y él salió y él ya es un pastor de una iglesia bautista independiente. Eso puede pasar. ¿Sí, ve? Pero hay algunos que piensan que solamente encuentras a iglesia militante en mi denominación, en mi organización. Y un ejemplo muy bueno y famoso sobre eso es la Iglesia Católica Romana, que básicamente dice en su catecismo que Jesucristo es la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Romana es Jesucristo. Y si eres parte de eso por siendo bautizado por agua, por nuestro tanque, ¿sí ve? Eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí ve la conexión? Una mentira es basado por otro. Ellos no creen en seguridad eterna tampoco, para que sepa. Entonces las mentiras se conectan. Hay otras denominaciones que creen así, los testigos de Jehová, mormones, etc. Es mi organización, mi grupo que puedes ver. Yo puedo ir al Vaticano, es un lugar en la ciudad de Vaticano, allá en Italia. Yo puedo ir a donde está el lugar central de la sociedad de Watchtower para los testigos de Jehová. Yo puedo ir al estado de Utah para ver a dónde vive ese profeta de los mormones. Es un lugar específico visible. Y no importa su vida, si eres Hitler y fuiste bautizado de agua en la iglesia católica, estás en Cristo, mostrando que obviamente es una mentira. Vi a muchos de mafia como Al Capone y otros que fueron bautizados y son partes de la iglesia católica. Imagina si eso era cierto. Sí, ¿verdad? Pero no es una mentira. No entienden que tienen que estar en Cristo para ser parte de este edificio, para que Dios mismo, Él pueda edificarte por medio de su Espíritu Santo. Entonces, siguiendo hermanos, ya tenemos esta tercera faceta que es mirando Cristo y la iglesia como marido y mujer, novio y novia. Tú sabes que cuando llegas a las bodas, eso es cuando que eres la novia, y después de la consumación, ya eres esposo y esposa, ¿cierto? Pero esto mira a la iglesia como la iglesia triunfante, la parte que es invisible, que no puedes encontrar esta parte en ninguna parte de la tierra, ¿sí ve? Como hermanos en la fe, como Pablo mismo y Pedro, ellos son parte ya de esta iglesia triunfante, la parte invisible que está en el cielo en este momento. Entonces vamos a ver esto, vamos a Efesios 5. Efesios 5. Obviamente, los que creen esto rechazan el concepto de la iglesia triunfante o invisible. Es tan raro. Es como son extremos en uno y completamente rechazan el otro. La verdad siempre está en la mitad, porque hay versículos para las dos cosas. ¿Sí, Efesios 5,
Y versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, hablando de matrimonio, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esa es la conexión. Él es la cabeza, Cristo ahí en la diestra de la majestad, y nosotros somos el cuerpo. Okay. Y Él es el Salvador del cuerpo. Amén. Como pues la iglesia es sujeta a Cristo, así también las casadas lo sean a sus propios maridos en todo, y estudiando el matrimonio y la relación entre esposo y esposa, da mucho más plenitud sobre esta faceta. Gloria a Dios. Como dije, es un gran misterio, ¿no? 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es el problema con los maridos. No aman sus mujeres así. No piensan en ellas así. No reconocen que son un mismo cuerpo. ¿Sí ve? Cuando menosprecias a su esposa, estás menospreciando a ti mismo. Si no piensas así es porque no estás cerca con Dios, lo que estoy diciendo. Pero otra prédica, ¿cierto? 26. Para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Y Cristo lava a nosotros por esta palabra. Si ves su espíritu que está en nosotros, hace esto real en nuestras vidas para que pueda ser eficaz de cambiarnos. Para que la presentase a sí mismo, iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y eso es la meta para Cristo. Él va a presentar su iglesia triunfante como su mujer, que es perfecta, sin mancha, la novia. Y es por eso que también Dios dio otros pastores, ¿sí ven?, para ayudar a los hermanos en sus iglesias locales en la tierra a crecer, para que ellos pudieran manifestar más y más de esta iglesia triunfante en sus vidas. Vivir una vida con un testimonio que puede afectar a otros. Por eso Pablo dijo en 2 de Corintios 11 y versículo 2, y esto debe ser el corazón de un pastor, ¿cierto? 2 de Corintios 11 y versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y eso es la meta para Pablo con la iglesia que él comenzó en Corinto. Y debe ser nuestra meta con nosotros mismos y también ayudando a nuestra iglesia local, combinando todo esto. ¿Sí, ¿verdad? Para que pueda ser una iglesia local que brilla tan fuerte mostrando la luz de Cristo en su comunidad, siendo tan pura y santa. Gloria a Dios. Okay. Pero eso no explica quién es la parte, por qué son invisibles, ¿cierto? Estás hablando que sí, es una esposa, novia y todo eso, pero ¿por qué esta parte es la iglesia triunfante que es invisible? Bueno, nota esto, 1 de Tesalonicenses 4. Vea lo que la Biblia dice. 1 de Tesalonicenses 4 y versículo 14 dice, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. ¿Durmieron en Jesús? ¿Eso se refiere cuando estoy durmiendo y cuando me levanto cada día? No. Jesús en Juan 11 comparó el sueño de dormir a la muerte. Está hablando de cristianos que ya murieron y vea que está con Él y Él va a devolver con ellos. Y los que murieron son invisibles. Yo no puedo ver a Pablo, él ya murió y Él está con Dios. ¿Sí ve? Pero vea que puedes dormir, puedes morir y sigues en Cristo. Eres parte de la iglesia. ¿Sí ve? Entonces, para los que rechazan esta doctrina, ellos básicamente están diciendo que cuando alguien muera,
se deja de ser parte de Cristo y se va al infierno, si lo piensa muy bien, pero ellos no piensan. Es parte del problema de ellos. No creen lo que leen y no piensan de las cosas que ya creen en la Biblia. Es increíble. Otro versículo. Segunda de Corintios 5, para aclarar esto. Puede ser que no entiendes esto sobre durmiendo en Jesús. Espero que esto es más claro para usted. Segunda de Corintios 5 y versículo 8 dice, estamos confiados, digo, que querríamos más bien peregrinar del cuerpo. Peregrinar significa irse, ¿sí ve? Irse de su cuerpo mortal y estar presentes con el Señor. ¿Cuál parte de ti se fue con el Señor? Bueno, obviamente su espíritu y alma se fueron ahí. Su parte invisible, porque moriste físicamente. Y vea que presentas con Dios, y es por eso que Dios va a regresar contigo, como dijo en 1 de Tesalonicenses 4. Entonces, cada persona en la historia que creyeron en Cristo y el crucificado, ellos cuando murieron físicamente siguieron en la iglesia y ya están con Él. Es la parte invisible, ya son la iglesia triunfante porque terminaron su curso y su camino de servicio aquí en la tierra y ya están con Él, disfrutando ese lugar glorioso del cielo. La cosa gloriosa más que todo de estar con Dios y comunicar con Él y vivir con Él y alabarle y adorarle, viéndole por fin, su fe siendo hecho vista en ese momento. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el plan? Vamos a Colosenses 3. ¿Cuál es el plan de Cristo para esta iglesia triunfante? Colosenses 3 y versículo 4 dice, cuando se manifestare Cristo, la segunda venida, cuando Él regresa y destruye el anticristo, el falso profeta y todos los que siguen a Él en la tierra, que es nuestra vida, vea que Él es su vida. Jesús es su vida, usted mismo no es su vida. Si realmente eres salvo, vida eterna. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y cuando Él regresa en la segunda venida, esa iglesia triunfante, la novia de Cristo, va a regresar con Él en gloria. Gloria a Dios. Y hay mucho sobre eso, cuerpo glorioso, etcétera, etcétera. Hay mucho. Okay. Entonces la pregunta es, ¿cuándo será? ¿Cierto? Y yo no dije esto, hermanos, pero para que sepas, hay otro misterio que existe que muestra lo que pasará con el resto de la iglesia que sigue aquí vivo en la tierra. Y Dios va a sacar a nosotros, todos, y hacer su movimiento ecuménico, conectando todos los cristianos que están aquí en la tierra con los restos que ya están en el cielo, que son triunfantes. Va a ser que hay un tiempo en que toda la iglesia es triunfante. Y todos ellos como la novia van a manifestarse en gloria con Cristo. Y la pregunta es ¿cuándo? Revelación 19. Revelación 19. Como dije, esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Y la Biblia dice. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y guerrea. ¿Quién es él? Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno ha conocido sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios, es Jesús. Y él va a regresar para destruir sus enemigos. Puedes leer más de eso en este capítulo de Revelación. Pero sabiendo que Él va a manifestarse a todos, ¿cierto? La manifestación. Mira versículo 6. Revelación 19 y versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud,
y como la voz de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, y que decían, Aleluya. Porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su mujer se ha preparado, la novia. Y le ha sido dado que se vista de tela de lino fino, limpio y resplandeciente, manifestándose en gloria, toda la iglesia de Dios. Porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y díceme, estas palabras de Dios son verdaderas para asegurarte que sí, si conoces a Cristo como su Señor y Salvador, vas a estar aquí, parte de la novia de Cristo, parte de la iglesia triunfante, regresando en gloria, manifestándose físicamente con un cuerpo tanto como Cristo, y vas a vivir con Él para siempre jamás aquí. Gloria a Dios. ¿Sí, verdad? Entonces, como ya dice, me imagino que ya diste cuenta, que tienes que conocer a Cristo y vivir para Él en una iglesia local para que Él pueda edificarte y hacerte útil ministerio. Y cuando termina su curso, si es por la muerte o por ese otro misterio que se llama arrebatamiento, vas a ser parte de la iglesia triunfante y regresar como la novia y esposa de Dios. Amén. Pero como siempre, hermanos, siempre hay mentiras conectadas con esto. Por ejemplo, hay movimientos ecuménicos que pasan en estos días, conectados con organizaciones como la Iglesia Católica Romana y el Concilio Mundial de Iglesias, conectando, haciendo su movimiento ecuménico. Todo eso es mentira, tiene nada que ver con lo que va a ser Dios. Pero también, algo que es más directo, la mentira es que hay algunas denominaciones que creen que la iglesia triunfante es solamente en una denominación. Solamente una denominación puede ser parte de esta novia, como si fueran que podían ver y saber quiénes son parte de la novia. Regresando a mi ilustración sobre mí, una persona. La novia puede ser conectado al espíritu de mí, porque mi espíritu es conectado con el espíritu de Dios, que me testifica que soy un hijo de Dios. Pero ese espíritu de Dios está en todos lugares, ¿sí ven? La iglesia triunfante. Pero hay denominaciones como algunos bautistas que creen en algo que se llama landmarkismo, que creen que tienes que ser parte de su denominación para ser parte de la novia de Cristo. Okay. Puede ser que escuchase que son estos bautistas del noviazgo o de la novia o algo así. Básicamente ellos entienden que no somos salvos por este bautizo de agua. ¿Entienden eso? Entienden que eres salvo por poniendo su confianza en Cristo, arrepintiendo por lo que eres un pecador. Ellos entienden eso. Pero dicen usando esta mentira que tienes que ser bautizado por el agua de ellos, de sus iglesias locales específicos, para que puedas ser un miembro de esta novia, ser un miembro de la iglesia triunfante. ¿Sí, verdad? Entonces, si no lo haces, puede ser que eres salvo y eres parte de la familia de Dios, pero no eres la novia. ¿Lo que dice? Tan raro, ¿no? Y usan algo físico para identificar quién puede ser parte de algo que es invisible. Pero hay algunos que creen cosas así. ¿Okay? Y gloria a Dios que a lo menos no van a argumentar contigo por su salud, pero van a decir que tú no eres parte de nosotros. Ellos tienen mucha soberbia sobre siendo la novia y no entendiendo que no hay separación en el cuerpo. Si eres flaco o también un super santo, no importa, vas a ser parte de la novia de Cristo si realmente renaciste. No importa si era carnal o fuerte en la fe.
Y también y especialmente no importa qué tanque de agua eres metido, porque ese bautizo de agua tiene nada que ver con su salud. Entonces, por eso, hermanos, ya vimos estas múltiples facetas sobre este gran misterio de Cristo y la iglesia. Y hay mucho más que podemos estudiar sobre todo eso, el resto de su vida, tanto como ese otro gran misterio. Acuerda que el misterio de la piedad es el base, el fundamento de los restos. Con Cristo y la iglesia es ese fundamento encima, en la subestructura de los misterios del reino de Dios. Y los restos conectan a también. Porque Dios se había manifestado en la carne para morir para su iglesia. Gloria a Dios. Y es por eso, hermanos, para concluir, vamos a Efesios 4. Efesios 4. Y versículo 15, la Biblia dice: antes, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo en Él que es la cabeza, a saber, Cristo. Esto debe ser su meta, cristiano, si eres parte de la iglesia. Crecer en todo, en la verdad con amor, para que Cristo pueda darte más de su caridad, para que puedas crecer en la fe usted mismo y ayudar a otros en su iglesia local a ser edificados. ¿Sí ven? Puede ser que ves más de la iglesia si Dios pone en su corazón de apoyar a misioneros y otras iglesias locales en diferentes partes del mundo. Si es otro hemisferio como personas en Israel o en partes de China y Japón, Indonesia, o también este propio hemisferio, pero debajo en Sudamérica o en Centroamérica, donde sea. ¿Sí ve? Por eso es que Dios pone eso en su corazón para ayudar a todos. Estamos creciendo en el amor, siendo más como Jesús, que dio todo de Él para salvarnos. 16. Del cual todo el cuerpo bien compacto y ligado, por lo que cada coyuntura suple. Entonces Dios sabe dónde ponernos en el cuerpo. Otra ilustración. Su cuerpo tiene células, ¿sí ve? Y algunos son vivos y otros son muertos. Y los que son muertos se desaparecen. Parte invisible. La parte viva es lo que hace esta cosa. Y Él pone esos celos en sus lugares propios para que el cuerpo funcione. ¿Sí, ¿verdad? Conforme a la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace el aumento del cuerpo para la edificación del mismo en amor. Porque Dios quiere prepararte para que puedas ser su novia en el futuro. ¿Sí, verdad? Este misterio grande es, a lo cual estoy hablando sobre Cristo y a la iglesia. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros ese gran misterio. Ayuda a nosotros a reconocer nuestra parte en la iglesia de Dios, para que podamos tratar de ser más eficaz en nuestro camino contigo, Señor, para que podamos ser más como su Hijo y manifestarle aquí en la tierra, y para que podamos ayudar a otros hermanos, otras hermanas en nuestra iglesia local y en diferentes partes de este mundo, para que ellos puedan crecer en la fe y servirle hasta que podamos tener nuestro tiempo contigo en la gloria. Y te damos gracias, Señor, por todo, realmente. Pero especialmente por la salud que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos,